Pero qué hermoso es poder compartir con ustedes las escrituras, las enseñanzas que Dios nos deja. Y la verdad que uno analizando, pensando todo lo que está ocurriendo en el mundo, sabemos que estamos ya en esa recta final, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo. Así que tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que estar listos. Y a veces creemos que estamos listos, creemos que tenemos la enseñanza, la escritura, la palabra de Dios que es la que nos va a ayudar, que el conocimiento, pero a veces nos cuesta que esa palabra de Dios se haga real, se haga vida en nosotros, ¿no? Porque podemos nosotros decir, sí, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es grande, que Dios es maravilloso, pero ¿lo experimentamos, lo vivimos o es algo que es un conocimiento solamente? Y en eso hay que trabajar mucho, ¿no? Porque eso depende de la fe de cada uno de nosotros, depende de nuestra entrega al Señor, depende de lo que buscamos de Él, si anhelamos de Él, porque podemos decir, sí, yo estudié, yo aprendí, yo tengo mi carrera hecha, ¿no? En teología, en cristianismo, soy de años de cristiano, de ir a la iglesia, pero qué hermoso es cuando la palabra de Dios cobra vida en mí, se experimenta, ¿no? El gozo que Dios prometió, el poder de Dios que Él prometió darnos, la provisión, el sustento, cómo poder nosotros vivir una vida cristiana, ver cómo Él nos ayuda en los momentos difíciles. Y ahí es donde uno va creciendo, ¿no? En la fe, va experimentando a ese Dios verdadero. Lo hablamos ayer con la gente de Israel, cómo el pueblo de Israel tiene todo el formalismo, la cultura, la tradición, pero no experimenta a ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y podemos nosotros tal vez practicar la religión, pero no tenemos a ese Dios vivo, real en nuestras vidas. Y este tiempo que vivimos, en lo que nos toca vivir ahora, necesitamos realmente experimentar al Dios verdadero, el poder de Dios, que la palabra de Dios, sus promesas, se cumplan en nosotros, o sea, tomarlas, vivirlas, experimentarlas, porque si Dios dice que Él te va a cuidar, que Él te va a sustentar, yo tengo que experimentar eso en mi vida, no que yo voy a luchar, voy a deprimirme, voy a estar amargado, ¿qué voy a hacer ahora? Sino experimentar, Señor, tú lo has dicho, ver cómo Dios provee, cómo Dios sustenta. Y a veces nosotros no somos agradecidos de lo que tenemos. Hoy con mi esposa veíamos en África como una iglesia africana con tantas necesidades, enfermedades y problemas de acceso a llegar a una aldea, a llegar a la reunión, y estaba llena la iglesia. Y danzando y cantando como son ellos, ¿no? Los africanos con esa alegría, con esa devoción a Dios de haber experimentado a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios poderoso que los salvó, que, que a muchos los sanó de enfermedades que son incurables. Ustedes saben allá la escasez, la necesidades y las crisis que ellos viven. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que tenemos. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a experimentar a un Dios real, a un Dios que si Él dijo que va a estar a nuestro alrededor, que Él va a enviar los ángeles, que Él va a sustentar, que Él va a proveer, que si estamos parados sobre la roca no nos moverán. Vendrán lluvias, vendrán tormentas, pero no sufriremos pérdida porque estamos parados, edificados sobre la roca y haciendo la palabra de Dios. Bueno, es así y es así. O sea, se va a cumplir, se va
a manifestar el poder de Dios, un Dios real. Bueno, dicho esto, tenía que decirlo, porque tenemos que motivarnos a continuar en la fe, creyendo que Dios es real y que nuestras vidas están en sus manos. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2. Hebreos 12, del verso 1 y 2, que hemos leído, conocemos mucho, pero vamos a ver otra faceta de este mensaje. Vamos a hablar de algo práctico que tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Hebreos 12, 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, nuestra vida está siendo observada, lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, porque el capítulo 11 habla de la fe y habla de la fe de varios hombres de la Escritura. Dice, entonces, teniendo nosotros esta observación alrededor nuestro, una gran nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos esta carrera con paciencia, porque esta carrera la tenemos por delante y tenemos que llegar a la meta. Es lo que más o menos en la interpretación del verso 1. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí lo que comienza hablando el autor es que nosotros estamos en una carrera, estamos avanzando hacia una meta. Eso lo sabemos, ¿no? La carrera de la fe, la carrera del cristiano, y la meta es Jesucristo. Pero él dice aquí, pone dos puntos importantes: despojándonos de todo peso, primero, y del pecado que nos asedia. O sea, una carrera que tenemos que correr en esta vida bien livianos. Y los pesos que habla aquí pueden ser muchas cosas en nuestra vida. Puede ser el peso de la familia, el peso de los hijos, el peso de la economía, el peso del trabajo, el peso de muchas cosas que nos ocurren a nosotros, inclusive el peso de nuestro propio anhelo o deseo de vida. Es un peso que tal vez no nos ayuda a correr esta carrera porque estamos nosotros enfocados en ese deseo, en ese sueño, estamos enfocados en nuestros hijos, en la familia, en el trabajo o los problemas que nos asedian, que nos están constantemente tratando de detener en esta carrera. Y dice, despojándonos de todo peso. Y esto me lleva a decir, Señor, yo te entrego mi anhelo, te entrego mi deseo, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, o sea, despojándome de ese peso en mi vida que no me deja correr con libertad. Usted sabe que un atleta, para ganar una carrera, ya sea una maratón o una carrera de 100 metros, 400 metros, cuanto más liviano está, corre más rápido. Imagínese corriendo con mochilas, con maleta encima, no va a poder ganar una carrera. Cuanto más liviano está, más ágil es, va a correr con mayor libertad hacia la meta. Eso por un lado, tenemos mucho peso a veces en la vida, el peso del pasado, de lo que yo hice, de lo que yo fui, de lo que fue mi papá, mi mamá, de mi familia, de la pobreza que viví o de los trastornos de niño o de los castigos o de la vida dura que llevé de niño, de joven, lo que sea. Hay mucho peso que nosotros tenemos que ir despojándonos en esta carrera. Y el pecado que es como una soga que nos tiene atado, que cuando yo voy corriendo, esa soga me mantiene al límite, no puedo avanzar, sino que voy a estar corriendo en círculos. Y esa soga que me va
diríamos, acortando mi carrera, mi avance, porque el pecado me va a hacer siempre traer hacia atrás, porque hay una soga, me está asediando constantemente para que yo no avance. Entonces, ¿qué dice? Despójense. Y esto lo llevamos al consejo del apóstol Pablo, despójense o quítense las vestiduras del viejo hombre que está viciado. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como diciendo, suéltense en las manos del Señor, aprendan a depender de Él, aprendan a confiar en Él, aprendan a vivir tomado de la mano del Señor y a creer y confiar en su palabra. No se carguen y no se dejen llevar por el pecado. Corramos con paciencia, sabiendo esperar, teniendo fe, teniendo gozo, teniendo fortaleza del Señor, poniendo los ojos en Jesús, no en otras cosas, poniendo los ojos en Jesús, que es el que comienza y termina esta carrera en nosotros por medio de la fe. Dice, y aquí me voy a detener porque a partir de esto voy a entrar en el mensaje. Pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesús, que es nuestro ejemplo, que es el hombre perfecto, que es el modelo a seguir, dice que él puso el gozo delante de él para sufrir el oprobio, para sufrir la cruz, para ser menospreciado, para ser humillado, para ser perseguido, para ser golpeado. Entonces la carrera que yo tengo que llevar adelante va a ser una carrera que no es color de rosa, como a veces nosotros la queremos plantear. Queremos que todo vaya color de rosa y prosperemos y avancemos y seamos exitosos y Dios nos entrega todo lo que nosotros queremos y qué lindo que es Dios y qué bueno que es Dios. Pero si Jesús, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, el hombre perfecto, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, o sea, tuvo en poco o en menos el sufrimiento, la persecución, ahí yo tengo que poner atención. Dice, porque él haciendo todo esto se sentó en la gloria, se sentó en la majestad, se sentó en el trono de Dios. Entonces aquí hay un secretito o un mensaje que nos quiere dar. Entonces vamos a ir rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, para que entendamos un poco esta carrera que nos toca vivir y en qué tenemos que poner atención para que podamos estar firmes, para que podamos estar preparados para este tiempo que vivimos. Primera Timoteo 4:16 dice, ten cuidado, está hablando a Timoteo, el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces encontramos algo en esta carrera que Pablo nos dice, ten cuidado de ti mismo. Nos dice, tengan cuidado de los malos, tengan cuidado de los idólatras, tengan cuidado de los perversos, tengan cuidado del diablo, tengan cuidado de aquellos que persiguen a los cristianos, del emperador de Roma, ¿no? De Herodes y de los soldados. No, no, no. Ten cuidado de ti mismo.
Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Por eso que en Hebreos leímos, dice, despójense de todo peso y del pecado que los asedia, el pecado que los detiene, el pecado que los frena, el pecado que está a la puerta y no los deja correr la carrera. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque si no tienes cuidado de tus acciones, no tienes cuidado de lo que te dicta el corazón, no tienes cuidado de lo que anhela tu corazón, vas a sufrir pérdida, no vas a avanzar, no vas a correr con libertad, vas a estar atado, no vas a entender a cabalidad, la totalidad de lo que significa haber sido salvo del Evangelio de Jesucristo, de lo que Cristo logró en la cruz por tu vida, porque Jesús dice que puso el gozo delante de él. O sea, ¿cuál era el gozo de Jesús? Era el lograr esta salvación tan grande para el hombre. Entonces, si yo no entiendo el Evangelio, me puedo equivocar en esta carrera, siguiendo mi propio anhelo, deseo, creyendo que todo me va a ir bien, creyendo que la vida con el Señor es color de rosa, creyendo que, ay, yo deseo esto y voy a trabajar en esto y Dios me lo va a dar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que Dios enseñó, de lo que Dios ha hablado, de lo que Jesús enseñó, y persiste en ello continuamente, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Pero ¿cómo? ¿No es salvo Timoteo? ¿No era salvo Timoteo? ¿Está queriendo decir eso Pablo? La salvación es eterna, pero la salvación se trabaja día a día. Por eso que Pablo muchas veces dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, me tengo que ocupar. ¿En qué me tengo que ocupar? En cuidarme de mí mismo, de la ley del pecado que habita en mí todavía, que me lleva a pecar, que me lleva a desviarme, que me lleva a olvidarme de lo que Dios ha hablado. Y esto tiene mucha importancia en nosotros, porque si yo no me analizo y me creo que soy ya perfecto, santo, que todo va bien, yo puedo correr peligro. Pero también, si yo me olvido de la doctrina, si yo me dejo de llevar por mis emociones, por lo que yo tal vez anhelo, quiero, deseo, ¿no? Entonces no estoy trabajando en mi salvación. Dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, un punto muy importante, despojarme de todo peso y del pecado que me asedia, significa que yo tengo que también mirar, velar por mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿En qué me estoy entreteniendo? ¿En qué estoy poniendo mi vida? ¿Cuál es mi prioridad en mí? ¿Y cómo le estoy dando importancia a las escrituras? Porque muchas veces nos olvidamos de la escritura. Nos olvidamos del consejo de Dios. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Entonces hacemos de la vida cristiana una vida rutinaria, una vida religiosa, una vida tradicional y no una vida de todos los días ocupándome de mí, ocupándome de la salvación, ocupándome de la doctrina, analizando mi paso a paso, cómo estoy avanzando, cómo estoy corriendo, dónde estoy parado, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que Dios está planificando en mi vida, buscándole a Él, amándole a Él, poniendo mi confianza, mi entrega, mi voluntad en las manos del Señor?
y teniendo cuidado de mí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y a veces decimos, bueno, cuando el Señor venga, cuando esté delante del Señor, que yo pueda ser aprobado. No, no. Procura con diligencia, o sea, cada día procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y está relacionado al mismo consejo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por lo tanto, cuando la escritura repite muchas veces lo mismo, significa que hay que darle la importancia. Es algo importante, no dejarlo pasar. Aquí la vida cristiana, si bien es de fe, también es de acciones, de poder nosotros presentarnos ante Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dos cositas. Tenemos que entender qué significa ser aprobados por Dios, porque a veces decimos, bueno, eh, soy un obrero, tengo que predicar, tengo que servir en la iglesia, tengo que estar en la iglesia, tengo no sé, el que canta, en algún servicio tengo que estar en la iglesia, hacerlo bien y no sé, un poco más, estar viviendo dentro de la iglesia como soy un obrero del Señor, ¿no? Y todo lo centramos en la iglesia, ¿no? En un culto, no, yo soy colaborador, soy un ujier, soy un diácono, soy un obispo, soy pastor, soy evangelista, soy un obrero del Señor. Pero ¿qué significa que Dios te apruebe? ¿Qué significa que no seas avergonzado, que no tengas nada de qué avergonzarte? Y nosotros lo relacionamos muchas veces con el servicio a Dios dentro de una comunidad cristiana, pero aquí está hablando de tu vida, de mi vida, en lo personal, presentarme ante Dios aprobado y como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y vuelvo a repetir que el avergonzarse tiene relación con el pecado. Jesús murió desnudo porque era la vergüenza. Él se vistió de pecado, de nuestros pecados, para justificarnos. Por lo tanto, cuando Adán y Eva pecaron, transgredieron, tuvieron qué vergüenza, se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. La vergüenza tiene relación ante Dios con el pecado. Entonces un obrero que no tiene de qué avergonzarse es alguien que supo, que aprendió, que entendió y lo vivió constantemente de vestirse de esa vergüenza, de ese hombre de pecado, del viejo hombre, de las viejas mañas, ¿no? De que yo antes mentía, que yo antes engañaba, que yo robaba, que yo adulteraba, que era mala persona, que era orgulloso, que era soberbio. Bueno, me tengo que despojar de ese hombre, revestirme de Jesús todos los días, entonces presentarme ante Dios aprobado como un obrero que no tiene vergüenza delante de Dios, que no practica el pecado, que se desvistió de la vergüenza y me vestí de justicia. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que toma la palabra de Dios y la sabe usar. Por eso que comencé diciéndole qué importante es que la palabra de Dios no sea solamente una palabra evangélica, religiosa, cristiana,
sea una palabra viva, sea eficaz en mi vida. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y esa palabra que permanece para siempre significa que hoy es actual y mañana seguirá siendo actual y tiene el mismo poder de ayer, de hoy y por siempre para hacer y cumplirse en mi época o en la época que esa palabra se tome y se crea. Experimentar a un Dios vivo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es ser aprobado por Dios? Ah, no es que yo predico bien, no es que yo le cumplo al Señor, es que no, yo hago todo lo que el Señor me pide, ¿no? Y a veces creemos que eso es, ¿no? Que voy a ser aprobado por Dios, que estoy siendo aprobado por Dios porque soy un buen siervo. Soy un buen obrero en la iglesia. No falto nunca a las reuniones, doy los diezmos, doy ofrendas, limpio el templo, le cumplo al pastor, le sirvo, enseño, soy maestro de escuela bíblica o soy un evangelista, yo predico donde vaya, yo predico al Señor, yo estoy siendo aprobado, estoy haciendo el ministerio, el servicio, la obra del Señor. Pero vamos a ver ahora un poquito más adelante qué significa ser aprobado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21. Y con esto voy a terminar y vamos a ver qué tiene relación con lo que en Hebreos leímos. Dice, porque esto merece aprobación, o porque esto es digno de aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo o sufriendo injustamente, porque qué gloria es si pecando son abofeteados o golpeados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, y miren esto que a veces nosotros no lo dejamos ahí, para esto fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para ser apóstoles, para ser, ¿no? Apóstoles a las naciones, para ser pastor de muchas iglesias, para tener la iglesia de 10.000 personas. Para esto fui llamado, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Para esto fui llamado. ¿Qué dice aquí? ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir. ¿Fuimos llamados para qué? Para ser perseguidos. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Qué hizo Cristo? Puso el gozo delante de él para sufrir el oprobio, sufrir la cruz, sufrir la vergüenza, sufrir los golpes, sufrir los látigos, sufrir los clavos, sufrir la lanza, el derramar sangre, el ser la vergüenza de todos, que lo escupían, que se burlaban de él. El justo por los injustos. ¿Era justo que él sufriera? No. Él no cometió pecado, no se halló engaño en su boca. Sin embargo, sufrió injustamente y padeció injustamente. Pero él dice que menospreció todo ese sufrimiento por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? El ver redención para el hombre, la reconciliación y devolver al hombre la imagen, la semejanza, la simiente de Dios que el hombre había perdido.
Entonces, ¿cuál es ahora? La pregunta es, ¿cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi gozo? Que yo debo poner delante mío para sufrir el menosprecio, para sufrir la persecución, porque vuelvo a leer 1 Pedro 2, 19 al 21, porque esto merece aprobación. Delante de Dios soy aprobado cuando yo, a causa de mi conciencia delante de Dios, sufro molestia padeciendo injustamente. ¿Por qué? Porque me hacen injusticia, esto es una injusticia. ¿Cuál es mi reacción? Golpearlo, insultarlo, defenderme, reaccionar, pero yo sufro en mi conciencia delante de Dios porque quisiera hacer eso, pero no lo hago, sino que pongo el gozo. Y no está hablando aquí de la injusticia en cuanto a me hacen una demanda y bueno, tengo que defenderme, tengo que ir al tribunal, tengo que declarar, tengo que poner un defensor o un abogado, tengo que exponer ciertas cosas en la vida natural, en cosas de leyes de aquí, de un país, ¿no? Que esto es injusto, yo fui así, así. Aquí está hablando de la vida cristiana, que nosotros sufrimos injustamente, ya sea porque soy cristiano me meten preso, porque soy cristiano me golpean, me torturan, me echan del trabajo, porque soy cristiano. ¿Hoy qué hacemos? Ah, discriminación. Ay, me están discriminando porque soy cristiano. Ay, voy a ir y voy a hacer una demanda contra el jefe porque me hace acoso laboral porque soy cristiano. Se burla de mí, se burlan de mí, entonces le voy a hacer una demanda, ¿no? La típica generación de cristal. Somos cristianos de cristal. Ay, que nos ofenden porque utilizaron los símbolos cristianos y fue una burla delante de todos. Ay, porque hicieron la mesa, ¿no? De la mesa de Jesús con los discípulos, ahí la última cena, los de esta cultura woke, y que aquí, que es una burla, y nos ofendemos y nos sentimos mal. Típico cristiano de cristal. Pero ¿qué pasaría si nos golpean? Si nos torturan, nos meten preso, nos echan del trabajo, nos sacan las cosas. Usted no tiene derecho a nada porque es cristiano. Es lo que pasaba en esa época. Nosotros hoy tal vez no lo podemos entender porque nunca lo vivimos. Entonces alguien se burla, ah, sos un cristiano, sos un estúpido, un tarado, un tonto, que cree eso, ay, y lloro y me ofendo, ay, lo que hizo. Pero aquí eran perseguidos, puestos en ridículos delante de la gente, los romanos eran crueles, muchos eran crucificados porque eran cristianos, muchos de los religiosos judíos los perseguían, los golpeaban, los metían preso, les obligaban a no hablar en nombre del Señor, se metían en las casas, lo tomaban presos, les saqueaban las casas, les sacaban todo. Pero aquí dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, entonces, bueno, analicen qué gloria, qué gozo, qué alegría sería si yo pecando, porque cometí un adulterio, porque robé, porque miento, porque golpeé, porque soy violento, porque engaño, entonces me abofetean, me meten preso y lo soporto. ¿Qué mérito tienen? Pero si haciendo lo bueno ustedes sufren y lo soportan, esto, el sufrir por hacer lo bueno delante de Dios es aprobado. Eres delante de Dios aprobado,
porque te han hecho injusticia, porque te han abandonado, porque te han dejado solo por ser cristiano, te han perseguido, te han hecho la vida imposible, yo recuerdo en mi época, mi padre o familiares de otros amigos míos cristianos, te prohíban en la iglesia, te sacaban beneficios en la casa, te ponían obligaciones en la casa por ser cristiano, por ir a la iglesia, por servir a Dios, te abandonaban, te dejaban, te hacían bullying en el colegio. Y uno lo soportaba y lo soportaba ¿cómo? Con bronca, con rabia, esperando la ira de Dios sobre ellos, la venganza de mi Dios vendrá sobre cada uno de ellos y en cualquier momento le cae el rayo. El dedo de Dios, ¡pum! No, eso es lo que piensa el Alberto antiguo, el viejo hombre. Pero aquí dice que si yo sufro por hacer lo bueno, y lo soporto, ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo pongo el gozo. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan fueron golpeados, fueron castigados por hablar en el nombre del Señor? Dice que salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de sufrir por causa del Señor. ¿Masoquista? No. Estamos sufriendo, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, porque somos de otro reino. No nos ajustamos a este sistema, no nos conformamos a este mundo, no somos de aquí. Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra fortaleza está puesta en nuestra vida eterna, no en esta vida. No en que me compré la casa, no que conseguí el auto, no que me subieron el sueldo. Sí, produce una alegría, pero es algo temporal. Pero qué alegría mayor es cuando venga el Señor y yo esté en pie delante de Él y entré a su gloria como Cristo se sentó en su trono, padeció por un poco de tiempo, sufrió el menosprecio, sufrió la cruz, los clavos, los golpes, todo, porque sabía que iba a lograr una gran victoria, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, iba a abrir los cielos para nosotros y poder tener el gozo de sentarse en su gloria. Lo logré, consumado es, está hecho, el hombre ahora será restaurado, redimido, comprado y volverá a tener la imagen de Dios en su vida. Serán alumbrados y el diablo no tendrá poder, ni el pecado tendrá el poder que tenía antes de Cristo. Por eso que Pablo dice, somos victoriosos y más que victoriosos mediante Cristo, triunfantes en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo ahora tenemos una carrera que es de la vida eterna, una vida de abundancia que me voy despojando de todo lo viejo, del pecado, de las cargas de la vida, del peso de la vida, echo sobre él todas mis ansiedades. Tengo un Dios que me sostiene, un Dios que me provee, un Dios que me cuida, un Dios que me sustenta constantemente, un Dios que me levanta cuando me caigo, un Dios que constantemente me está diciendo, vamos Alberto, sigue adelante, persevera, cree, no tengas temor, no temas, hijo mío, avanza, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Entonces yo pongo la mirada en el galardón, en el premio final, que es la vida eterna con el Señor, que no se compara con esta vida o con cualquier otra cosa que me haya ido re bien en la vida. Pablo decía, no se puede comparar este sufrimiento con las glorias venideras. Y lo más sorprendente es que dice, para esto fuimos llamados, para padecer, sufrir a causa de nuestra fe. Y esto como que no nos gusta. ¿Cómo que fuimos llamados a esto?
Y una y otra vez, Cristo siempre enseñó, tomen su cruz cada día, bienaventurado eres cuando eres perseguido, vituperado, o sea, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, cuando los lleven a las cárceles, cuando tengan que dar testimonio de mí a las autoridades, van a ser perseguidos porque ustedes no son de este reino. Y el reino que opera aquí es el reino de las tinieblas, del diablo. Él es el príncipe de las tinieblas y él provoca todo lo que tiene que ver la persecución, el sufrimiento a causa de Cristo, porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición, que aquel que lo perseguía, él oraba, oren por los que los persiguen, oren por los que los ultrajan, oren por los que hablan mal de ustedes, oren por el que se burla de ustedes, oren, 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 bendigan, no maldigan. Si el enemigo te pide un vaso de agua, dáselo. Si está en necesidad y necesita tu ayuda, ayúdale. Eso es cosa difícil para nosotros. Yo creo que es lo más difícil. Porque hoy nos catalogarían como tonto, sos un gil, dirían, sos un menso, ¿cómo te va a dejar humillar así? ¿Cómo te va a dejar que te hagan esto? Tenés que hacer esto, tenés que hacer... Defendete, 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 defendete. Y nosotros tenemos que, ¿cómo defendernos? Dando testimonio, hablando bien, trazando la palabra, que sabe usar bien la palabra de verdad. Y esa usar la palabra de verdad no es hablarla. Porque a veces decimos, no, yo sé la palabra y la enseño bien. No, no. Pablo el consejo a Timoteo que sabe usar o que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar la palabra? Es hacerla, es la acción de la palabra, que sabe usar la palabra de Dios, no que la habla, sino que la sabe usar, que la usa, la utiliza. No que la voy a declarar, la declaro, la decreto. No, no, la usa es que la hace, que obra de acuerdo a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que si a mí me abofetean, que si a mí se burlan, si a mí me persiguen, si yo sufro por penalidades, sufro el dolor a causa de la justicia, a causa de la verdad, a causa de hacer lo bueno y lo soporto, es porque estoy haciendo la palabra de Dios, el consejo del Señor. Y en esta etapa que nos toca vivir, en este tiempo final que nos toca vivir, se levantan muchas cosas en contra del cristianismo. Muchas cosas. Muchas son sutiles, muchas son fuertes. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer frente a todo eso? Criticando, poniéndonos mal, ¿no? Irritándonos, saliendo con pancartas a la calle, diciendo, no, derecho a ser cristiano en un país libre, ¿no? ¿Dónde están los derechos de la vida cristiana? Y salimos a quejarnos, o lo golpeamos o demandamos a aquel que nos hace daño por ser cristiano, o usamos bien la palabra de verdad. Bendecimos, oramos, lo sufrimos en silencio delante del Señor, aquí te entrego, y nos alegramos y nos gozamos porque sufrimos a causa del Señor. Y no haciéndonos víctimas, porque a veces decimos, ya que ando perseguido por ser cristiano, y hacemos víctimas, ¿no? Para que nos tengan, ay, el pastor lo que sufre a causa del Señor. No, con gozo, con alegría, porque a veces el orgullo y el viejo hombre nos pone ahí, no, yo estoy siendo perseguido a causa del Señor. ¿Y qué? ¿Pero qué te pasó? No, dijeron que yo era un falso maestro.
Pero eso para mí no es una persecución, no es sufrir por causa del Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros haciendo lo bueno, tal vez usted, y vamos a ser un poquito más práctico, en el trabajo usted hace todo lo bueno, usted hace lo mejor, Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, lo puso en un hermoso lugar, a una posición dentro de la empresa, pero viene otro que tiene un espíritu malo, un espíritu perverso, y comienza a hacerle la guerra. Y comienza a hacerle, nosotros decíamos, te está haciendo la psicológica. Y empieza a hablar, y empieza a hacer, y empieza esto, y a usted comienza, ¿no?, a sentir esa, que viene a hacer, y aquí y allá, y resulta, punto aquí, viene el jefe, viene el gerente, lo que sea, ¿sabes qué? Esta persona va a estar como tu jefe. Y justamente usted estaba bien, usted estaba ganando bien, estaba siendo prosperado en el trabajo, todo le iba bien y de repente este hombre comienza a darle más trabajo, comienza a hacer la vida imposible. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo va a vivir ese momento? Porque usted dice, bueno, esta semana, pero después pasan los meses, pasa un año y usted está trabajando bajo presión. Y bajo presión, y sobre todo usted se entera que este es un hombre que es ateo, es un hombre que no cree, es un hombre que se entera que usted es cristiano y encima se burla y se florea porque él es su jefe y usted es un simple allí operario o funcionario, colaborador que está bajo sus órdenes, y porque usted es cristiano le da más trabajo. Podemos decir, bueno, me voy a quejar contra el jefe, me voy a quejar contra él. Tiene todo su derecho, pero ¿cómo lo vive usted, su vida, o en su familia, o en su vecindario, o en lo que usted emprenda o haga, si tiene que sufrir por hacer lo bueno? ¿Cómo enfrenta esa situación emocionalmente, psicológicamente y físicamente? Es lo que Pablo nos habla. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo todos los días y a todos los que te oyen. Aquí porque Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso en ese momento. Entonces, ten cuidado de ti mismo, no solamente que hables bonito y que sepas mucho, sino qué ejemplo estás dando. ¿Estás dando el ejemplo de Cristo o estás dando el ejemplo del mundo? ¿Cómo reaccionas a lo injusto o a la injusticia? Entonces tenemos una carrera por delante y cada vez se va a poner más pesada. Cuanto más o menos tiempo falte o más cerca estemos de la meta, toda carrera se pone más pesada, más difícil, estamos más cansados, hay más agotamiento, parece que la meta uno la ve y no llegamos nunca. Y sabemos que la meta está llegando, que ya falta poco para llegar al final, entonces la carga parecería más pesada, los pies se ponen más pesados, la velocidad ya es cada vez menor, ¿no? Nos cuesta, parece que ay, me voy a parar acá, voy a dejar todo, voy a frenar toda esta carrera, ya no sigo más, ya no aguanto más, no llego. Pero es ahí donde Dios nos dice, despójate del peso, despójate del pecado, despójate del viejo hombre. Yo soy el que te doy fuerzas. En mí vas a llegar, conmigo vas a llegar. Deja las injurias, deja todo lo que te han hecho, deja atrás todo el peso. Despójate del sufrimiento, despójate de las cargas, despójate de las aflicciones, despójate de todo eso. Deja el pecado y corre, avanza, sigue porque falta poco.
Es lo que Dios nos está queriendo decir. A veces parece que no llega nunca lo que uno tal vez está pidiendo o lo que uno está anhelando o esperando. Pero muchos a veces dejan el camino del Señor porque lo ven difícil, lo ven que, claro, es difícil porque lo queremos correr con todo el peso y con el pecado que está en nosotros, con el viejo hombre. Lo queremos hacer a nuestra pinta, lo queremos hacer a nuestro estilo, a nuestra forma, a nuestra cultura, a nuestra tradición y no hacerlo revestido de Cristo, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, revistámonos, vistámonos del nuevo hombre, de Cristo, y corramos esta carrera. Despojémonos del peso, despojémonos del pecado, cortemos el lazo con las cadenas y las ataduras del pecado, despojémonos del viejo hombre, de aquellos vicios que teníamos, de aquellas cosas que hacíamos, de las emociones negativas, y corramos con libertad esta carrera, poniendo al Señor, poniendo el gozo delante nuestro, porque sabemos que vamos a llegar, porque el Señor está con nosotros, que nunca nos deja y nunca nos va a abandonar, y Él es nuestro ayudador cada día, porque vamos a llegar a la meta, y las glorias que vienen, las glorias que vamos a recibir, la gloria que vamos a ver, la gloria que vamos a experimentar en ese momento, no se van a comparar con nada de lo que hayamos vivido en esta tierra. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, mi consejo, mi mensaje hoy es: despojémonos de todo peso, de toda carga, de toda aflicción, de todo dolor, de los sufrimientos, de las molestias, de lo que nos han hecho, de lo que tal vez estamos viviendo hoy. Despojémonos, echemos todo eso a los pies del Señor una y otra vez y cada día, y procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado. Decirle: mira, Señor, lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, como Cristo hacía, encomendaba la causa a aquel que lo podía librar de toda angustia, de toda tristeza y de toda amargura, y sigamos avanzando y sigamos corriendo, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta, al premio, a la recompensa del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No miremos lo que ocurra, lo que están haciendo, lo que está haciendo el mundo, lo que hace un gobierno, lo que hace la gente, no nos carguemos con ese peso, sino que corramos con el Señor, tomados de la mano, sigamos predicando, sigamos anunciando, demos el ejemplo, tengamos que sufrir. Si así la voluntad de Dios, nos toca sufrir a causa del Señor, y si no, avancemos, aprovechemos bien el tiempo, y cada día, cuidémonos de nosotros mismos, ocupémonos en nuestra salvación, que realmente el reino de Dios, el reino completo, el reino, su gobierno, su luz, su enseñanza, sabiduría, inteligencia, poder, gracia, favor, luz del reino de Dios, venga a nosotros y se haga la voluntad de Dios en nosotros. Así como Él es, seamos nosotros. Amén. Vamos a orar para que Dios nos fortalezca, nos revista de poder, nos levante, y que podamos correr cada día a partir de hoy, mañana, esta semana, este mes, este año, hasta que el Señor venga, correr esta carrera con gozo, con alegría. Nos esperan tiempos maravillosos con el Señor, toda una eternidad de disfrutar con el Señor. Y entreguemos los problemas, entreguemos las cargas, lo que nos aflige, lo que nos duele, entreguémosle a Él, encomendemos todo eso al Señor, dejemos que la paz que sobrepasa todo entendimiento
pueda gobernar nuestras vidas y correr con alegría y con gozo, porque somos hijos de Dios y porque el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Vamos a orar y el Señor sabe lo que está viviendo, lo que está sufriendo, el Señor sabe lo que padece, pero sobre todo el Señor tiene para ustedes, para mí, para cada uno de nosotros, un plan, un propósito que debemos cumplir aquí en la tierra. Y lo tenemos que cumplir con gozo, con alegría, sabiendo que estamos sirviendo al Dios vivo, al Dios real, al Dios creador del cielo y de la tierra, y de Él vendrá nuestra recompensa a su tiempo, pero que en este tiempo echemos sobre Él todas nuestras ansiedades, preocupaciones, dolores, cargas, aún las enfermedades, las echamos sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y la cargó allí en la cruz para sanarnos, por cuya herida hemos sido nosotros curados, sanados. Señor, te entregamos a ti nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas, preocupaciones, nuestras propias ansiedades. Te las entregamos a ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, pero también tú eres nuestro oportuno socorro, nuestro ayudador cada día. Padre, queremos correr esta carrera con gozo, con alegría, con paciencia, despojándonos del viejo hombre, de todo peso, del pecado que nos mantiene atados y no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja madurar, no nos deja experimentar la gloria de tu presencia, la gloria del Dios vivo en nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Señor, que tú nos llenes de tu gozo. Necesitamos de tu gozo, ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a cantarte, a alabarte, cantar salmos, orar en todo tiempo, Señor, con súplicas, con ruegos, Señor, adorando tu nombre, rindiendo nuestras vidas cada día, alabándote con gozo, con alegría, cantándote cánticos nuevos, dejando que la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos renueve, nos vivifique, nos fortalezca, nos hable, nos dirija, nos guíe, experimentar tu poder sobre nosotros, experimentar tu palabra y nosotros usar bien tu palabra, haciéndola, cumpliéndola, caminando en ella. Señor, dando testimonio de tu grandeza, de tu poder, dando ejemplo, Señor, a los demás. Que yo pueda mirar a Jesús, porque esa es mi meta. A Él debo llegar, a su imagen debo llegar. Señor, y por la fe, mientras corro esta carrera, me voy vistiendo de Él, voy adoptando su ejemplo, su carácter, su corazón, para que yo pueda ser como Él aquí en la tierra hasta que tú vengas a buscarnos. Bendito Señor, bendito Salvador, tócanos en esta hora. Tócanos desde la cabeza hasta la planta de los pies y restaura nuestra fe, restaura nuestro llamado a servirte, a ser obrero, a ser un colaborador tuyo en este tiempo, en la iglesia, fuera de la congregación, en el trabajo, en la familia, donde tú me envíes, me pongas, Señor, ser luz en medio de la oscuridad y de la tiniebla. Señor, sabemos que pronto vienes. Ayúdanos, Señor, a seguir corriendo hasta llegar a verte cara a cara. Padre, gracias por estar aquí, gracias por tu palabra. Ayúdanos día a día, Señor, a poder tomar la cruz y seguirte, a soportar la persecución, el dolor, la injusticia a causa de tu nombre, porque realmente somos bienaventurados. Benditos los que sufren por causa de ti, Señor. Te entregamos
el dolor, las heridas, te entregamos nuestras vidas, todos nuestros anhelos, los sueños, los deseos de nuestro corazón, te entregamos todo nuestro hacer a ti. Moldéanos a tu imagen, sobre todo, hágase tu voluntad en nosotros, nuestras vidas, como en el cielo. Lo que tú quieres hacer con nosotros, aquí estamos, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y echa fuera de nuestro alrededor a todo espíritu de mentira, de engaño, de falsedad, en el nombre de Jesús, de manipulaciones del alma, de pensamientos que nos desvían de la verdad. Señor, lo echamos fuera de nosotros porque nosotros adoptamos, creemos y tomamos tu palabra porque tu palabra es fiel y es verdadera. A ti te creemos, Señor, y a ti te seguimos. Bendito sea, Señor. Toda la gloria, el honor, la alabanza sean dadas a ti, porque solamente tú eres digno, maravilloso, Señor, hacedor de maravillas, y grande eres tú, Señor. Bendito por siempre y siempre. Amén. Y amén. Y amén.